paletas. Mi querido Theo, te envío un pequeño croquis para darte una idea del cariz que toma mi trabajo. Pues en el día de hoy he vuelto a él. Esta vez se trata simplemente de mi cuarto. Solamente que aquí es el color lo que debe primar, dando por su simplificación un estilo más grande a las cosas. Siendo aquí sugerencias de reposo o de sueño en general. En fin, la vista del cuadro debe descansar la cabeza o más bien la imaginación. Las paredes son de un violeta pálido, el suelo de baldosas rojas, la madera del lecho y las sillas, amarillo manteca fresca, la sábana y las almohadas, verde limón muy claro, el cobertor rojo escarlata, la ventana verde, la mesa de toaleta anaranjada, la palangana azul, las puertas lila. Y eso es todo. Nada en este cuarto de persianas cerradas. La anchura de los muebles debe entonces expresar el descanso inquebrantable. Los retratos sobre la pared y un espejo y una toalla y algunas ropas. El marco, ya que no hay blanco en el cuadro, será blanco. Trabajaré en él todo el día de mañana. Pero ya ves qué simple es la concepción. Las sombras y las sombras inducidas están suprimidas. Está coloreado en tintes planos y francos como los crespones. No te escribo mucho, pues voy a comenzar mañana muy temprano con la luz fresca de la mañana para terminar mi tela. Estrecho tu mano. Todo tuyo, Vincent. La alta nota amarilla. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh se instala en Arles en febrero de 1888. Al principio vive en un hotel. El 1 de mayo alquila a los esposos Junot por 15 francos al mes una pequeña casa situada en el número 2, Plaza Lamartine. Deshabitada por largo tiempo, la casa está deteriorada. La sala de la planta baja servirá de atelier. Vincent compró 2 sillas, una mesa y un servicio de café. Este será conocido por una naturaleza muerta con cafetera. Pero Vincent trabaja sobre todo en el exterior. Sobre un canal cerca de Arles, pinta varias veces el puente de Langlois. Cuando no tiene más tela, dibuja con ayuda de cañas cortadas. Escribe a su hermano Theo, corredor de cuadros en París, que lo ayuda económicamente. También mantiene correspondencia con Paul Gauguin, entonces en Pont-Aven. Gauguin está enfermo y lleno de deudas. Para ayudarlo, Vincent le propone que vaya a reunirse en Arles. Desde hace mucho tiempo, Vincent abriga el proyecto de una comunidad de artistas a la manera de los japoneses o de los antiguos ateliers holandeses. Él imagina que otros pintores formarán parte de este Atelier del Sur, del que Gauguin sería el jefe. A comienzos de septiembre, Theo envía a Vincent 300 francos, parte de la pequeña herencia de un tío fallecido a fines de julio. Vincent compra 2 camas, 12 sillas, mesas y un espejo, con ayuda del cual pinta su autorretrato. Desde Pont-Aven, Gauguin le hace llegar el suyo, titulado Los Miserables.
A cambio, Vincent le envía su autorretrato con una dedicatoria. Continúa amoblando su casa, que ha hecho pintar completamente y en la que duerme por primera vez el domingo 16 de septiembre. Desde su casa amarilla hace un dibujo. Después una pequeña acuarela que dedica a su hermano. Y por fin, una tela. Deseo realmente hacer de ella una casa de artista, pero no rebuscada, al contrario, nada de rebuscado, sino que todo, desde la silla hasta el cuadro, tenga carácter. Durante un año, la Casa Amarilla será su domicilio y su atelier. La mayor parte de sus motivos estarán elegidos en la vecindad inmediata. Vista de la Ronde, el café de la Plaza del Foro, la escalera del puente de Trinquetail. El puente del ferrocarril es el que él mostraba en la Casa Amarilla, pero visto según el eje inverso. En el fondo, la Plaza Lamartine y sus jardines, que muestran nuevamente en el jardín del poeta. En la misma época, Vincent pinta el café de la estación, un café atendido por los esposos Junot, situado muy cerca de la Casa Amarilla y abierto toda la noche. He tratado de expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas. La sala es rojo sangre y amarillo sordo. Un billar verde en el centro. 4 lámparas amarillo y limón con reflejos anaranjados y verdes. Es por todas partes un combate y una antítesis de los verdes y de los rojos más diferentes. En los personajes de pequeños golfos dormidos, en la sala vacía y triste, violeta y azul. El pintor, que vive muy solo, ha llegado a anudar algunas relaciones, como el subteniente de los suavos, Paul-Eugène Millet, a quien da cursos de dibujo. Otra amistad de Chanal, el pintor y poeta belga Eugène Boch, que se aloja en Fontvieille. Quisiera ser el retrato de un amigo artista que sueñe grandes sueños, que trabaje como el ruiseñor canta, porque así es su naturaleza. Ese hombre será rubio. Quisiera poner en el cuadro mi aprecio, el afecto que siento por él. Lo pintaré tal como es, tan fielmente como pueda para comenzar. Pero el cuadro no está terminado así. Para terminarlo, voy a ser ahora un colorista arbitrario. Exagero el rubio de su cabellera. Llego a los tonos anaranjados, a los cromos, al limón pálido. Detrás de la cabeza, en lugar de pintar la pared banal del mezquino departamento, pinto el infinito. Hago un fondo simple con el azul más rico, más intenso que pueda confeccionar. Y por esta simple combinación, la cabeza rubia iluminada sobre ese fondo azul rico obtiene un efecto misterioso, como la estrella en el azul profundo. A mediados de octubre, Vincent pinta su propio cuarto. Se lo anuncia a Theo con un croquis. También envía un dibujo a Gauguin. Y bien, me ha divertido enormemente hacer este interior sin nada, de una simplicidad a lo Seurat. Al pasar del primer dibujo enviado a Theo al cuadro, Vincent introduce modificaciones. Sobre la pared de la derecha, 2 nuevos cuadros, sin duda estampas japonesas. Arriba los retratos de sus amigos de entonces, Eugène Boch y el suavo Millet. Vincent decora el cuadro que destina a su hermano Theo o a Gauguin. Habrá para alojar alguno el cuarto más bonito de arriba, que intentaré arreglar tan bien como me sea posible, como un gabinete de mujer, realmente artístico. El 23 de octubre Gauguin llega por fin. Los 2 pintores cohabitan bastante bien y trabajan juntos. Gauguin completa el amoblamiento de la Casa Amarilla. La señora Junot posa para Vincent y también para Gauguin, que la muestra en su café, el café nocturno ya pintado por Van Gogh. Esa temporada Vincent pinta también Pendants. Una silla de madera y paja completamente amarilla sobre baldosas rojas contra una pared. El día. Después la butaca de Gauguin, roja y verde, efecto de noche, pared y piso rojo y verde también. Sobre el asiento 2 libros y una vela.
pintados sobre tela de vela. En diciembre, Gauguin ejecuta su autorretrato y un retrato de Van Gogh pintando girasoles. La tensión aumenta entre los dos hombres. Gauguin y yo conversamos mucho sobre Delacroix, Rembrandt y cualquier otro. La discusión es de una electricidad excesiva. Salimos a veces con la cabeza fatigada, como una batería eléctrica después de la descarga. La noche del 23 de diciembre, Van Gogh y Gauguin tienen una violenta disputa. Aquella noche, en una crisis, Vincent se corta con su navaja un trozo del lóbulo de oreja y va a ofrecérselo a una prostituta. Después vuelve a su casa y cae en la inconsciencia. Al día siguiente es hospitalizado en un hospital de Arles. Deja el hospital el 7 de enero. Vuelve a pintar, pero a comienzos de febrero, presa de una nueva crisis, es otra vez hospitalizado. Hay una petición de los vecinos contra el pintor. La Casa Amarilla es cerrada por la policía. El señor Rey dice que en lugar de comer suficiente y regularmente, me he mantenido a café y a alcohol. Admito todo eso, pero verdad es que para alcanzar la alta nota amarilla que he alcanzado este verano, me ha sido necesario acentuar las medidas. A mediados de abril, Vincent vuelve y embala todas sus telas para enviárselas a su hermano, entre ellas el cuarto. Es una de las mejores, y creo que mirándola verás más claramente lo que hubiese podido ser mi atelier, que fracasó. Este estudio, igual que tantos otros, fue arruinado por la humedad durante mi enfermedad. El 8 de mayo, Vincent deja Arles por el hospicio Saint-Paul de Moselle, en Saint-Rémy de Provenza. Allí permanece un año, pero continúa pintando. Vincent deseaba retocar el cuarto. Pide a su hermano que le envíe la tela. Es la versión presentada hoy en día en Ámsterdam. Theo le aconseja hacer una copia nueva en vez de intentar una restauración. En septiembre de 1889, Vincent copia entonces el cuadro en un formato idéntico de alrededor de 72 centímetros por 90. Los cuadros de la pared de la derecha ya no representan a Bog y Millet. El primero, que parece un autorretrato, no corresponde a ningún cuadro conocido de Vincent. El segundo es el retrato de una mujer rubia no identificada. Es la versión exhibida en Chicago. Satisfecho de su copia, ejecuta una para su madre y su hermana, pero más pequeña, 56 centímetros por 74. Esta vez, el retrato de la derecha muestra a una mujer morena. Y a la izquierda, el autorretrato corresponde a un cuadro pintado en Arles a fines del año anterior. El paisaje colgado a la cabecera del lecho también es diferente. Es la versión de París. 3, 2, 1, 3 versiones. Ámsterdam, Chicago, París. 2 puertas, 2 sillas, 2 cuadros, 2 grabados, 2 almohadas. Un solo cuarto, el de Vincent en Arles. A fines de su estadía en París y durante su año arlesiano, Vincent no utiliza menos de 17 pigmentos: verde viridiano, verde esmeralda, azul de ultramar, azul de Prusia, azul cobalto, vermillón, laca roja, ocre rojo, anaranjado de cromo, amarillo de cadmio, tierra de sombra, negro carbón, blanco de plomo, blanco de zinc. El naranja y el amarillo de cromo, el amarillo de cadmio, mezclados al blanco y a algunos otros colores claros, están en la base de esta gama de amarillos que desde entonces es asociada a su período de Arles. Como Serail y Signac, Vincent desea basar su uso en los de los colores de principios científicos. En el café de noche, jugó sobre la estridencia de los complementarios. Hará lo mismo en el autorretrato con oreja cortada.
En el cuarto, utiliza también pares de tintes opuestos: anaranjado azul, violeta amarillo, verde rojo. En una carta a Theo, el pintor sugiere que el cuadro sea provisto de un marco blanco. Según la teoría, el blanco debía equilibrar los complementarios y atenuar los efectos violentos del color. En las versiones segunda y tercera, Vincent introduce pues un suplemento de blanco en la superficie del espejo. Por sus cartas, Vincent nos informa que, de hecho, las paredes del cuarto están blanqueadas a la cal y que el suelo tiene baldosas rojas. Varias veces escribe que exagera los colores o los cambia arbitrariamente. Inventa un nuevo cromatismo que los Fauve, algunos años más tarde, desarrollarán hasta el extremo. Las sombras son suprimidas. Está coloreado en matices chatos y francos como los crespones. Los crespones son las estampas japonesas. Vincent las ha coleccionado, exhibido, copiado. Las muestra con frecuencia en sus cuadros. Él mismo busca obtener efectos de luz o de profundidad por la franca yuxtaposición de planos de colores vivos. El pintor dibuja su imagen como Manet lo había hecho alguna vez en algunos cuadros. Trazos negros o de color oscuro contornean los objetos y delimitan los espacios que parecen ser después llenados con colores. Las sillas, la mesa, el lecho están bordeados de trazos que refuerzan la pesada materialidad de la madera. En varias de sus telas de Arles, Vincent utilizó sistemas de pinceladas discontinuas, tal vez inspiradas por los pequeños trazos orientados de sus dibujos con caña cortada. En pintura, eso da una mezcla de toques impresionistas y de toques puntillistas. En el cuarto, él busca evitar este pulular discontinuo. Las pinceladas de relleno de la superficie son de unión y están orientadas, muy descriptivas. Ellas siguen las planchas verticales u horizontales de las maderas del lecho. Irradian, según el dibujo en estrella de las sillas de paja. Se orientan siguiendo los listones verticales de las persianas a medio cerrar. Huyen con las líneas del embaldosado. Estas pinceladas son espesas. Sus bordes agudos atraen la luz. El ojo del espectador percibe entonces direcciones, concentraciones, vibraciones que recrean sensaciones de materiales o de texturas. Es el porqué, a pesar de sus colores arbitrarios, el cuarto permanece como un decorado realista. Después de Arles, él se dedicará a una pincelada mucho más sinuosa, apta para dar el movimiento del viento o el gran torbellino del cosmos. Pero ya sobre el final de su estadía arlesiana, había hecho su aparición la pincelada arabesca. Exagero, a veces cambio el motivo, pero no lo invento todo del cuadro. Al contrario, lo encuentro todo hecho, pero a distinguir en la naturaleza. Se puede verificar esta exigencia de verdad del pintor superponiendo sus imágenes a los decorados de origen. La Casa Amarilla se transforma en café. El 25 de junio de 1944, el barrio de la estación y las vías férreas fueron bombardeados. La pequeña casa fue, en parte, destruida. Hubiera podido ser restaurada. Fue demolida. Por lo tanto, no es posible ya comparar la Casa Amarilla y el cuarto con las imágenes pintadas por Van Gogh. Sin embargo, una y otro pueden ser reconstruidos partiendo de las imágenes mismas. En La Haya, en 1882, Vincent se había hecho construir un aparato inspirado en los principios de Durero. En un marco de madera, una red de hilos permite indicar las líneas de un paisaje y el tamaño de los objetos. Él posee entonces ese marco, con ayuda del cual realiza dibujos a la caña y cuadros. El pintor tiene el gusto de las líneas huidizas. Calcula su marco de modo que ellas se inserten en la composición. En el cuarto, las líneas forman una red en tela de araña y dan una sensación de inmersión rápida.
Sin embargo, la perspectiva del cuadro es conforme a las reglas clásicas. Prolongando las líneas de las paredes, se obtiene un punto de fuga situado debajo de la ventana. Otros alineamientos convergen también en ese punto. No era ese el caso de los dos dibujos trazados con apuro. Lo mismo en la versión de Chicago. Cuando copia su primer cuadro, Vincent deja flotar un poco las líneas. En la pequeña versión pintada para su hermana, retoma, al contrario, su perspectiva. No obstante, los tres cuadros muestran varios detalles extraños. La parte baja de la pared del fondo no está paralela al borde inferior del cuadro. Las molduras de las dos puertas no están alineadas a las líneas de fuga. La mesa de toilette está ubicada al bies. El lecho sobrepasa el vano de la puerta. Algunos han visto en este cuadro y en algunos otros los signos de la locura. Los objetos huidizos, las paredes que se mueven, todo testimoniaba un mundo inestable en vías de dislocación. Sin embargo, Van Gogh se considera realista. La imagen es, por lo tanto, la de un verdadero cuarto del cual todos los elementos, hasta los más extraños, tienen una explicación. Estas sillas de paja son de un modelo muy corriente todavía hoy. La altura de su asiento es de una dimensión estandarizada, de alrededor de 42 centímetros. Puede servir de módulo para analizar la imagen. El ancho de la pieza entre las dos puertas representa 7 veces este módulo, por lo tanto, alrededor de 2,94 metros. El lecho corresponde a alrededor de 2,5 veces el módulo, o sea, 1,05 metros. Es pues posible ubicar el lecho, las sillas y las dos puertas en un primer esbozo de plano. Para la pared del fondo, los puntos de medida son menos evidentes. Si se examina la cabecera del lecho, se ve que el montante derecho se encuentra muy alejado del ángulo de la pieza, mientras que el montante izquierdo se encuentra muy cerca del perchero y de la parte baja de la pared. Del mismo modo, las patas traseras de la mesa se encuentran a la misma distancia de la pared, mientras que esta mesa parece ubicada al bies con relación al lecho. ¿Cómo explicar estas contradicciones? El indicio principal ha sido brindado por el mismo Vincent. En la Casa Amarilla muestra el gran inmueble de la avenida de Montmajour y delante el pequeño cuerpo de dependencias construido en su prolongación. Dos casitas gemelas con frontón triangular y separadas por un panel, sin duda como la caja de la escalera común. Ahora las horizontales que marcan los pisos de las casitas no son paralelas a las horizontales de la grande, lo que sería el caso si las fachadas fueran paralelas. Esta particularidad no es debida a una negligencia del pintor, ya que ella se encuentra en las fotografías tomadas en diferentes épocas. En un expediente de urbanismo que data de algunos años antes de la llegada de Vincent, subsiste un plano preciso. La Casa Amarilla fue construida en la prolongación del inmueble grande, y sus fachadas se alinean sobre la avenida de Montmajour y sobre la Plaza Lamartine. Forman entre ellas un ángulo de 120 grados. Es este ángulo el que reencontramos entre la pared de la izquierda del cuarto y la pared del fondo. En adelante el plano puede ser completado. La mesa de toilette está bien alineada contra esta pared. El lecho desborda un poco sobre la puerta de la derecha porque Vincent no podía empujarlo completamente al fondo sin sacrificar una buena parte de la superficie del cuarto. Según los planos catastrales, cada casita tiene más o menos 7 metros de ancho y la parte que la separa 3 metros. Basándose en los datos del cuadro, la pared del fondo mide 3,35 metros. La otra pieza tiene el mismo ancho. No obstante, Vincent declara que ha dejado la pieza más bella a Gauguin. Y bien, hoy he alquilado el ala derecha de esta construcción que contiene 4 piezas, o más bien 2, con 2 gabinetes. La habitación de Gauguin ocupaba sin duda la mayor parte de la superficie restante y poseía 3 ventanas. La habitación de Vincent, muy pequeña, se encontraba pues con sus 2 puertas entre el rellano y el cuarto de Gauguin. La perspectiva permite también calcular el ángulo de visión, o sea, 90 grados. El espacio del cuarto no es inmediatamente perceptible, pues Van Gogh enredó las pistas. Por ejemplo, la ventana no está cerrada, está entreabierta. Así, su posición nos brinda informaciones sobre la oblicuidad de la pared.
La puerta de la izquierda no está alineada según la perspectiva, mirando detrás de las sillas. En las versiones de Chicago y de París se descubre que está entreabierta. La de la derecha lo está sin duda también. Van Gogh suprimió un elemento fundamental en toda medida de espacio, las sombras. Si hubiera representado su cuarto tal como él lo veía, hacia la mitad de la jornada, hubiera debido pintar un poderoso contraluz. Hay todavía un curioso detalle. En los dos primeros cuadros, Vincent pinta el ángulo superior derecho de la pieza. Ahora la alineación del cielo raso está en contradicción con la altura de la ventana visible en el cuadro. Eso podría explicarse por la presencia de un panel abohardillado o de una viga. Prolongando las líneas de las paredes e integrando esta viga, se obtiene un volumen coherente, el del pequeño cuarto de Vincent. Vincent da primero a su espacio interior el sentido de un lugar de reposo, de libertad. En fin, la vista del cuadro debe descansar la cabeza, o más bien la imaginación. En su intención, opone en efecto el cuarto vacío, tranquilizador, armonioso, iluminado por la luz del día, al café de noche, poblado, angustiante, rayado de colores estridentes, iluminado por la luz de gas. Las formas y las líneas están además muy juntas. Más tarde, en Saint-Rémy, declarará que el campo de trigo sobre fondo de montaña podría ser el pendant de su cuarto. Los trigos son volteados por la tempestad. Aquí nuevamente el desorden y la violencia son opuestos al orden de su cuarto. Paredes blancas, baldosas rojas, sillas de paja, lecho campesino. En estas elecciones entra una parte de despojamiento protestante que marcó la juventud del pintor. Sin duda también la influencia de los temas campesinos de Millet. Dando a conocer el espacio interior de un pintor que vive con sencillez, Vincent realizó también un gesto político. Los diarios ilustrados de la época muestran a menudo los ateliers o los interiores sobrecargados de los grandes pintores académicos de la época. El cuarto es un alegato en favor del estilo rústico que desde entonces ha conocido un éxito universal. Y se puede ver en el cuarto una gran naturaleza muerta según la tradición holandesa. Sin embargo, la naturaleza muerta no es jamás un género pictórico neutro en Vincent. La cafetera cuenta la metamorfosis del pintor en el momento en que por fin accede a la Casa Amarilla. La silla de paja es el más flagrante de sus autorretratos. En plena luz solar, sobre fondo simple, ella es el pendant de la butaca nocturna. Sobre fondo florido, que parecía representar a Gauguin. El objeto personal se torna metáfora, signo del destino. En la primera versión, Vincent reúne sobre su pared los retratos de sus dos amigos del momento. Todavía sueña con su comunidad de artistas. Después los reemplaza por los retratos de una pareja, él mismo y una mujer imaginaria. A Van Gogh le hubiera encantado encontrar una compañera. Pensaba completar su cuadro con una mujer desnuda y una cuna. Pero olvidó hacerlo o no pudo resolverse a ello. Las únicas y raras mujeres desnudas que Vincent pintó en el curso de su carrera son prostitutas. El sueño desvelado del pintor tiene también su reverso de pesadilla. Tal vez Vincent ha visto en lo que Degas en París una tela interior, a veces apodada la violación. Los dos cuadros llevados hacia el fondo por una misma perspectiva aguda tienen numerosos puntos en común. El cuarto de Degas es un espacio de tinieblas, de locura, de crimen. En lo de Van Gogh, por el contrario, la luz brota de todas partes y la sombra es eliminada. El cuarto es el reverso luminoso de interior, una conjura de la luz contra las tinieblas. Los muebles se apartan hacia los bordes de la imagen, abriendo un centro acogedor. El cuarto elegido por Vincent es el más pequeño. Le permite aislarse, concentrarse, luchar contra la dispersión.
Situada en una esquina, amarilla como un sol, la casa se ha vuelto para Vincent el centro de su universo. A la mañana, abriendo la ventana, se ve el verdor de los jardines y el sol alzándose y la entrada de la ciudad. Pero el espectador no puede desde entonces impedirse el contar la historia. En el cajón está la navaja. Por encima de la mesa, el espejo. Gauguin evocará después del drama las paredes manchadas de sangre y la toalla empapada. El espectador decide entonces eliminar todo lo que sabe de la leyenda del pintor y aún todo lo que dice el pintor de su cuadro. Intenta contemplar la imagen en su sola evidencia. Las puertas están abiertas hacia el atelier o hacia la ciudad. La ventana y las persianas van a abrirse sobre los paisajes del mediodía de Francia. El espejo vacío espera un rostro. Puerta, ventana, espejo. También metáforas de la pintura, del cuento, del sueño, de la memoria. Y el espectador mismo se hace pintor. Reencuentra todas las imágenes de cuartos de su vida, las que ha leído, las que ha entrevisto, y se anticipa a todos los cuartos por venir. Olvidando la leyenda del pintor, el espectador es remitido a su propia memoria. Voy a trabajar todavía un poco afuera. Sopla el mistral. Hacia el momento de la puesta del sol, habitualmente se calma un poco. Entonces hay efectos soberbios de cielos limón pálido y los pinos desolados destacan sus siluetas contra él, con efectos exquisitos de puntilla negra. Otras veces el cielo es rojo, otras de un tono extremadamente fino y neutro. También de limón pálido, pero neutralizado por un lila fino. Tengo un efecto de noche, también de un pino contra rosa y amarillo verdoso. En fin, dentro de poco verás estas telas, de las cuales la primera, el campo de trigo, acaba de partir. Hasta pronto. Espero. Mis afectos a yo, Vincent.